El día de hoy yo quisiera que usted y yo podamos tomar de base la enseñanza que nos enseñó el pastor la semana pasada. Cómo aplicar en nuestra vida, cómo aplicar en nuestra familia, cómo aplicar en cada ámbito de nuestra vida la palabra de Dios. Capaz estás aquí pensando o entre semana te has venido preguntándote cómo resolver tus problemas, cómo encontrar una solución para esa enfermedad que hoy tocó tu puerta, cómo encontrarle solución o cómo guiar a ese hijo que de pronto se está yendo de los carriles, a ese adolescente, cómo yo poder reconstruir mi familia, cómo poder sanar mi matrimonio, cómo poder sanar la relación con mis padres, la relación con mis hijos, cómo poder ser un buen administrador, cómo poder querer tener finanzas saludables, cómo ser una mejor persona, cómo ser un mejor hijo de Dios. ¿Cuántos aquí nos hemos hecho cualquiera de estas preguntas en esta semana? A ver, bien, creo que a diario nos estamos preguntando o autoanalizando a nosotros mismos cómo ser mejores el día de mañana. Y sabes, quizás tú tienes esos referentes donde muchas veces queremos encontrar solución. Yo no sé ustedes, pero mi esposa tiene eso de que cuando la bebé tiene algo de fiebre, enseguida va a Google a ver qué le dice Google y a ver qué es. Y comenzamos a preguntarnos. Mi mamá a veces es chistosa, y es que me duele aquí. Voy a ver Google, la parte izquierda del estómago, a ver qué te dice, a ver qué consultas. Y comenzamos a tomar referencias de una página en internet, comenzamos a tomar referencias de un amigo o de una amiga, a ver qué consejo nos da. Empezamos a tomar consultas. Está bien, yo no digo que sean fuentes incorrectas, pero la mejor fuente que vamos a tener en nuestra vida va a ser la palabra de Dios. Pero ¿saben qué es lo más chistoso? Que hay personas con una absurda respuesta, que muchas veces la solución para nuestros problemas es: olvídate del problema. ¿Cuántos tienen esos amigos que te dicen: no, es que todavía yo no sé cómo salir de esta destrucción de mis finanzas, de mis deudas? Olvídate de tu problema. ¿Cuántos le han dado ese consejo? A ver, ahora quiero preguntarte algo. Quiero hacer un ejemplo y un ejercicio aquí contigo, porque estoy seguro que a nadie de nosotros nos ha resultado ese falso consejo: olvídate de tu problema. Quisiera que todos puedan cerrar sus ojos por un momento. Por un momento nada más. Cierren ahí sus ojos. Y te voy a dar una instrucción: no pienses en el tiburón verde. Ahora abre tus ojos. Honestamente, ¿quiénes pensaron en el tiburón verde? ¿Verdad? ¿Quién pensó en el tiburón verde? Todos, porque es imposible no pensar en el problema. Quiere decir que la cuestión y la solución no está en dejar de pensar, sino que va a estar en reemplazar mis pensamientos por nuevos pensamientos. Ahora, ¿qué pensamientos tomo para mi vida? ¿Cuál es la pauta, pastor? ¿Dónde yo tomo nuevos pensamientos? Estoy mal, estoy quebrado. ¿Qué me dice? ¿Qué me dice la palabra? Y lo vamos a ver acá rápidamente. Pero necesitamos entender que estos nuevos pensamientos que tomemos van a estar basados en la palabra de Dios. Veamos lo que Jesús le dijo a sus discípulos en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 38. Y dice la escritura acá: yo solo les digo lo que mi Padre me ha enseñado. Ustedes, en cambio, hacen lo que les ha enseñado su Padre. Se los voy a volver a leer. Yo solo les digo lo que mi Padre me ha enseñado. Jesús los estaba instruyendo a sus discípulos con la palabra de Dios, pero Él les dijo: ustedes, en cambio, hacen lo que les ha enseñado su Padre. Y capaz tú estás aquí preguntándote: bueno, y entonces, ¿por dónde empiezo? ¿Por dónde parto? El primer consejo y el primer punto de esta mañana es que necesitamos establecer un parámetro. Diga conmigo: parámetro. ¿Qué significa parámetro? Dice acá el diccionario: un dato real y referente para medir, evaluar, clasificar a algo, alguien o un resultado. Ojo, un parámetro es una referencia clara que me va a enseñar a mí qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, qué es lo bueno, qué es lo malo. Dile a la persona a tu lado: ¿quién te dijo que eras feo? ¿Verdad? Son parámetros. ¿Quién le dijo a usted que usted es feo? ¿Quién le dijo a usted que usted es pobre? ¿Quién le dijo a usted que usted es medianamente feliz? ¿Qué parámetros estás usando para tener identidad en tu vida? ¿Lo que te enseñaron tus antepasados? No, es que, pastor, yo voy a criar a mis hijos como a mí me crió mi padre. Él a mí nunca me dijo un te amo. Él solamente me decía que era un burro, que era un animal, y esa es mi referencia y así voy a criar a los míos. No, pastor, hacer negocios
diezmando. No, eso no, eso a mí no me lo enseñaron. Yo voy a hacer negocios de una forma como a mí me lo enseñó mi socio, como a mí me enseñó mi padre. Y comenzamos a tomar referencias no claras, no basadas en los principios que están en el corazón de Dios. Pero todas las referencias las vas a encontrar en la palabra de Dios. Alza tu mano ahí conmigo, iglesia, y di lo siguiente: Señor, tu palabra me guía, tu palabra me da vida. Mis amigos, el pronóstico que tú crees tener no está basado en la palabra de un doctor. ¿Qué dice su palabra? Capaz hay preguntas que tú te haces, como yo te lo mencioné hace un momento. ¿Cómo conseguir una chica? A ver, jóvenes acá que no tienen chica, levanten su mano para ayudarles, ¿verdad? Vamos a orar por ustedes al final, ¿verdad? ¿Cómo conseguir una chica? ¿Qué mujer es la referente para yo tenerla en mi vida? Matrimonios que están acá, ¿qué mujer, no cambia a su esposa nada más, ¿verdad? ¿Qué mujer es referente para yo amarla? La Biblia dice que la mujer sabia edifica su casa. Entonces, ¿hay una referencia? Sí. ¿Qué mujer necesitamos, varones? ¿Una mujer? Sabia. Gracias. No la codé, estoy que veo por ahí que están, cambia. ¿Verdad? Tranquilos. Entonces necesitamos tener claridad en lo que necesitamos en nuestra vida. Otra pregunta que casualmente nos solemos hacer es: ¿cómo criar a nuestros hijos? ¿Qué programas ver? ¿Qué programas no ver? ¿Qué hablar delante de ellos? ¿Qué no hablar delante de ellos? Créanme, mis hermanos, soy papá hoy de 2 hijas y viene una tercera en camino, y realmente a diario me hago estas preguntas: ¿cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? Y me hago tantas preguntas que cuando voy a la palabra de Dios me da la guía clara que tengo que hacer. Dice la Escritura: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Ningún programa de televisión, ninguna historieta se va a comparar a la verdad de Dios para nuestros hijos, para que no se pierdan en el camino. Amén. Entonces eso es lo que nosotros necesitamos entender, que la palabra nos guía. ¿Cómo cuidar relaciones, pastor? Pastor, a diario lucho en tener una buena relación con mi padre, con mi madre, con mi esposa, con mis hijos, con mis socios, con mis amigos. ¿Cómo cuido esas relaciones? La palabra te los va a decir cómo. Dice la Escritura: amen a sus esposas como Cristo amó la iglesia. Ahí tienes una referencia. No te dice la Escritura: ama a tu esposa como tu papá amó a tu mamá. No te dice la Escritura: deshonra a tu padre y a tu madre. Si tu papá te olvidó, deshónralo. Anda, pateale y demuéstrale: papá, sin ti puedo vivir bien. No. La Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre y te irá bien en la tierra en la cual tú hoy moras. Es decir, que tenemos referencias claras. El tema y el problema está muchas veces en que no aplicamos esa verdad. Diga conmigo: aplicar. Veamos lo que dice el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8. Dice la Escritura: Dios le estaba hablando claramente a Josué lo siguiente: nunca dejes de leer el libro de la ley, estúdialo de día y de noche y ponlo en práctica para que tengas éxito en todo lo que hagas. Diga conmigo: en todo lo que usted hace. Mi querido amigo, mi querida amiga, necesitamos la palabra de Dios en nuestra vida. En todo lo que hagamos. ¿Quieres tener éxito? ¿Sí? ¿Quieres tener éxito? Necesitas la palabra de Dios. Necesitamos la palabra de Dios en nuestra vida. Y no la palabra de Dios puesta encima del carro. No la palabra de Dios abierta en la sala de nuestra casa para que no nos roben. No. Necesitamos interiorizarla. Necesitamos desmenuzarla, comérnosla y entender. Tampoco quiero decirte: pastor, me la sé en hebreo, en latín, en griego y en español. No. Sino que paso a paso tú te vayas apasionando, enamorando, y que entiendas que esta letra no solamente tiene tinta, sino que tiene la sangre del Cordero de Dios y te va a dar todo lo que tú necesitas para tener éxito en esta vida, mi amigo. Amén. Eso es lo que nosotros necesitamos: la palabra de Dios en nuestros corazones. Ahora, Moisés había muerto y le tocó levantarse a Josué. Josué ya tenía una referencia de cómo vivir, de cómo gobernar, de cómo conquistar, de cómo guiar, porque su líder Moisés se lo había enseñado. Pero me encanta cómo Dios le habla a Josué y le dice: estudia este libro de día y de noche y ponlo en práctica. Ponlo en práctica. ¿Sabes? Josué ya conocía lo que había que hacer,
Hay muchas veces que estamos en ese primer plano, en el conocimiento, el plano del conocer. Pero dice la Escritura, Dios no le dijo a Josué: mi hijito bello, tú ya conoces todo lo que Moisés hizo, ya sabes cómo hacerlo, ve, hazlo, copia sus pasos, haz lo mismo que él hizo, levanta la vara y se va a abrir el mar. No le dijo nada de eso. Él le dijo: estudia este libro de día y de noche y ponlo en práctica. Quiere decir que después del conocimiento viene la práctica, viene la aplicación. No podemos ser gente que caminemos bajo una sola vía. Yo ya conozco cómo hacer feliz a mi esposa. No, mi querido amigo. Usted lo tiene que practicar a diario, haciéndola sentir a esa esposa una mujer amada. Es que yo ya conozco cómo criar a mis hijos. Tiene que usted hacerlos entender a ellos que usted representa la paternidad de Dios aquí en la tierra. Necesitamos clarificar en nuestras familias qué es aplicar la palabra de Dios. Pero ahora, otra cosa muy diferente es lo que te va a dar el Espíritu Santo. ¿Cuántas veces, honestamente, han leído la Biblia y no entendemos nada? A ver, levanten su mano a esas personas sinceras, que uno está que lee Zacarías, Mesías, Manías y tantas ías que nos volvemos locos por un momento. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú leas la palabra vas a necesitar no un elemento, no un consejo, sino una persona preciosa que te va a hablar audiblemente, y es el Espíritu Santo de Dios. Entonces, lo primero que hago es conocer la palabra. Lo segundo, aplicar la palabra. Y lo tercero, entender la palabra de Dios. ¿Y cómo yo voy a entender la palabra de Dios? Teniendo relación con el Espíritu Santo de Dios. Orando, que antes de abrirla no seamos como esos: Señor, Padre Santo, no sé qué hacer, tengo un gran problema, Padre, habla tú, Señor. Y Judas se ahorcó. ¿Y qué es eso? Eso no es discernirlo, eso no es entenderlo, eso no es buscar una solución, sino orar: Señor, tú me vas a guiar, vamos a leer la Escritura y Dios te va a dar en esta tinta llena de su presencia las cosas que tú tienes que hacer para sanar todo lo que está dañado en tu vida. Amén. Proverbios capítulo 18 versículo 21 dice la palabra: la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Diga conmigo: el poder de la lengua. ¿Cuántas tenemos esas personas o esos amigos que tienen una lengua poderosa? ¿Verdad? Que no necesariamente bendicen, que no necesariamente causan un buen consejo, sino también esas lenguas que destruyen algo. ¿Sabes? Un mal consejo puede destruir un matrimonio. Un mal consejo, joven que estás acá, te voy a abrir mi corazón. Esto no estaba en el libreto, pero lo quiero compartir. Yo conozco a Jesús desde muy pequeño, desde que tengo 6 años de edad. Y con mi papá me encantaba evangelizar, tocar las puertas, entregar cositas, hablarle a la gente del amor de Dios. Pero cuando yo entré a mi colegio, yo estudié en un colegio militar, había mucha presión. Obviamente ya tenía 12 años, ya pensaba un poco diferente, tenía así muy basado el corazón de Dios en cada principio que yo tenía que hacer. Pero recuerdo tanto que el primer día del colegio, yo estuve en un colegio militar en el Liceo Naval, y yo me acuerdo que cuando estábamos en la fila, cuando estábamos en un lugar descubierto debajo del sol, teníamos que usar un jockey, es decir, una gorra o una boina. Era ley, teníamos que hacerlo así. Obviamente mi papá no era militar, yo no sabía que eso tenía que hacer. Y recuerdo que llega el inspector y me pega con la Motorola en la cabeza, ¿verdad? Casi me la destruye, por eso tengo aquí una marca. No, mentira. Entonces él dijo: no, el jockey, señor Ríos. Y yo: muy bien, me voy a virar. Para evitarme la fatiga, le dije a un compañero: abre la maleta del color tal y ahí vas a encontrar mi jockey, pásamelo. Y cuando él abre esa mochila, encuentra la Biblia. Encuentra la Biblia y no sacó mi jockey. Lo primero que sacó fue la Biblia. Me la tiró y comenzó a burlarse en mi cara. Yo comencé a ver a todo el mundo y las caras se me hicieron zoom. A todo el mundo burlándose, haciendo mofa, a todo el mundo queriéndome decir: eres religioso, ¿qué te crees, pastorcito? No sé qué, pandereta. Yo recuerdo que llegué a mi casa, y te lo cuento con tristeza lo que te tengo que contar, no es fácil contar esto. Llegué a mi casa al final de la tarde, tomé esa Biblia y dije: Señor, si tú vas a ser un motivo de vergüenza en mi vida, no quiero saber más de ti. La guardé en un tercer cajón y se empolvó hasta que me reconcilié con Jesús a los 19 años de edad. ¿Por qué la palabra de Dios? No seas de aquellos que te guardes algo. No tengas temor en hablar de su amor. No tengas temor en marcar un parámetro. La Biblia va a ser el parámetro. Yo me hubiese ahorrado tantos problemas en mi vida
si hubiese mantenido la palabra de Dios, no como un objeto, sino como una ley de la cual yo tenía que cumplir, sino como una guía. Por eso dice la Escritura: tu palabra es lumbrera a mis pies, porque la palabra de Dios es la que te va a decir por dónde tienes que ir y por dónde no tienes que ir. Amén. Entonces, lo segundo que necesitamos es tomar un compromiso. Diga conmigo: compromiso. Todo compromiso genera una responsabilidad. ¿Cuántos aquí ya son casados? A ver, levanten su manito. Cuando se comprometieron con sus esposas, no solamente te comprometiste para besarla, ¿verdad?, para llegar la noche de bodas y ser el hombre más feliz del mundo. Te comprometiste porque sabías que a partir de ese día tenías que cuidar de ella. ¿Cuántos aquí tienen hijos? ¿Cuántos sabemos que es una responsabilidad enorme tener un hijo? Y un compromiso que nadie te obligó que lo tengas. Nosotros mismos decidimos, lo hicimos y salió el bebé. Entonces es un compromiso que adquirimos y una responsabilidad que tenemos que cuidar. De la misma forma, la palabra de Dios. La palabra de Dios no solamente está para que sea un parámetro, para yo saber por dónde caminar, sino que tiene un compromiso y tiene una responsabilidad. Miren lo que el apóstol Pablo le decía a los corintios en el libro 2 de Corintios, capítulo 3, versículo del 2 al 3. Dice el apóstol Pablo: todos pueden ver claramente el bien que Cristo ha hecho en la vida de ustedes, para que la gente hable bien de nosotros. Solo tiene que fijarse en ustedes, porque ustedes, diga conmigo, yo soy una carta. Dice la Escritura: porque ustedes son como una carta que habla en favor nuestro. Cristo mismo la escribió en nuestro corazón para que nosotros la presentemos. No la escribió en piedra ni con tinta, sino que la escribió con el Espíritu del Dios vivo. Y esa carta está a la vista de todos los que la quieran leer. Tú y yo somos una carta, mis amigos. ¿Sabes? Dios es invisible. ¿Quién ha visto a Dios? Dios es invisible, pero solamente va a poder ser visto con tu actuar y con mi actuar. Dice la Escritura que nosotros somos una carta. Otra versión dice que nosotros somos un espejo de Dios. Que la gente, como nos ve actuar y aplicar la palabra de Dios, entonces la gente va a decir: ahí está Dios, realmente Dios existe. Pero ¿de qué me sirve a mí conocer la palabra de Dios y no aplicarla? Venir el domingo a la iglesia, levantar mis manos y entre semana maldecir a mi familia. Conocer la palabra y saber que en mi boca hay poder, pero llegar al viernes y saber que no vendí nada o que no ocurrió nada en mi negocio, maldecir mi negocio, que un día Dios me lo dio. ¿De qué me sirve a mí tener esa problemática o esa incongruencia de conocer algo pero no aplicarlo? El apóstol Pablo le quiso decir a los corintios: hijitos, por un momento entiendan que lo que ustedes hagan va a determinar la salvación de muchos. Lo que tú hoy hagas va a determinar el rumbo y la vida de tu familia. Quiere decir que en ti hay una gran responsabilidad. No podemos menospreciar la obra de Jesús. ¿Sabes? A veces creemos que necesitamos tener una plataforma como esta para poder ser gente de referencia. A veces pensamos que necesitamos un micrófono para hablar bien de Dios. No, mis amigos, ahí en la soledad, ¿cómo cuidas a tus hijos? ¿Cómo los aconsejas? Ahí en la intimidad, ¿cómo tratas a tu esposa? Ahí cuando nadie te ve, ¿cómo haces cuando tienes que firmar un contrato de un negocio? ¿Bajo qué principios los estás haciendo? Necesitamos la palabra de Dios, amén. Necesitamos el libro de vida que va a saber cómo guiarnos. Y usted podría pensar: ay, pastor, para usted es fácil, usted camina sobre las nubes. Para usted debe ser fácil, su esposa no ha de hablar. Para usted debe ser fácil. Usted no tiene problemas cuando se le cruza un carro. Ay, Dios te bendiga, casi me chocas, hijo. No, es difícil, mis amigos. Pero entiendo que con mi actuar alguien más puede transformar su vida. Quiero declarar algo sobre ti el día de hoy. Dios te va a usar, no por las palabras que digas, sino por las acciones que tengas. Y muchas personas conocerán a Jesús a través de ti, iglesia. A través de ti, a través de ti. En ti hay salvación para alguien más. Los mismos discípulos de Jesús se enfrentaron a esta disciplina.
Todos querían seguir a Jesús. Jesús era el hombre del momento. Todo el mundo quería estar con él. Dice la Biblia que primero él cogió a sus discípulos y luego muchas multitudes se comenzaban a agolpar para escuchar la palabra, comenzaron a acumularse con tal de seguir al maestro. Pero Jesús, hubo un momento en que él empezó a subirle el tono a la enseñanza. Ya no hablaba solamente del cielo, sino que hablaba del infierno. Ya no hablaba solamente que las bendiciones iban a venir, sino que mucha gente iba a perseguir a sus discípulos y comenzó a subirle el tono a su enseñanza. ¿La palabra de Dios cambió? No. La palabra de Dios dice en la Escritura que todo puede cambiar, pero su palabra es la misma de ayer, de hoy y por siempre. Amén. Es la palabra de Dios la misma, pero los discípulos se comenzaron a preocupar. Yo me lo imagino a Judas, y ahora la gente se nos va a ir, ¿quién va a diezmar? Juan y Pedro preguntándose el uno al otro, viéndose. Y dice la Escritura en Juan capítulo 6 versículo 60, acompáñenme a leer ahí. Al oír estas palabras, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Jesús le responde en el versículo 67. Jesús entonces les dijo a los 12: ¿se quieren ir acaso ustedes también? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Ojo acá, Jesús no fue ese predicador o ese pastor o ese líder. Ay, es verdad, tienes razón, Pedrito. Sí, vamos a bajarle el tono, vamos a decir que sigan viniendo, que Dios los ama, que los respeta. No. Cuando Jesús comenzó a enseñar cosas tan claras como cómo llevar un matrimonio, cómo hacer negocios, cómo ser personas de bien en esta tierra, la gente se comenzó a asustar. Y la gente dice en la Escritura que muchos de sus discípulos, es decir, gente que ya tenía principios, lo dejó de seguir. Y me encanta el corazón de Jesús cuando se voltea y les dice a sus discípulos: ¿se quieren ir ustedes también? Porque Él no les dijo: no, ustedes quédense, era para amagar, para que se vayan, porque hay muchos. No. Les dijo: ¿se quieren ir ustedes también? Si tú quieres permanecer, tienes que responder como Simón Pedro, que fue el único, a veces labioso, ¿verdad? Pero él salió de su corazón y le dijo: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Solo Jesús tiene palabras de vida eterna para ti. Amén. Solo Él te va a enseñar cómo sanar esa herida que has venido trayendo por muchos años. Capaz, yo sé que hay personas aquí que están batallando a diario con sus pensamientos y preguntándose cómo va a ser el futuro para ustedes y para sus generaciones. Pero hoy el Señor te dice: si tú mantienes mi palabra, que tiene palabras de vida eterna, nada te va a faltar. No lo digo yo, dice su Escritura: el justo por su fe vivirá. Aunque padre y madre te dejaran, con todo Dios te recogerá. Amén. Y esa es su palabra, la que tienes que guardar en tu corazón. Jehová es tu pastor, nada, absolutamente nada nos va a faltar. Amén, iglesia. Y esa es la verdad en la cual tenemos que caminar y creer. No importa dónde te vayas. Pedro entendió esta realidad y le dijo a Jesús: ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿Sabes lo que hacemos muchas veces? Huir y buscar palabras de vida eterna en malos consejos, en personas o en argumentos que no te van a ayudar a sostenerte en la vida. Y el tercer punto, y con esto quiero terminar, si me acompañan ahí en el piano, por favor: no te contamines. Cuando yo establezco un parámetro, hay parámetros que no son negociables. Hay otros que sí pueden ser negociables. Cada familia es diferente. Por ejemplo, no hay un manual de instrucciones que nos diga a qué hora apagarle el televisor a nuestros hijos. No lo hay, ¿verdad? Sí hay consejos, sí hay personas sabias, estudiadas, que te digan a qué hora es recomendable. Pero a ver, ¿quiénes son de los que apagan el televisor, como en mi casa, antes de las 6 de la tarde? Dios mío, ¿viste, amor? No hay. ¿Cuántos son de esos que apagan el televisor para sus hijos a partir de las 8 de la noche? Antes de las 8 de la noche, a ver, entre 7 y 8 de la noche, a ver, ¿verdad? ¿Quién tiene la razón? ¿Ustedes o yo? No hay un parámetro. Cada familia tiene sus parámetros propios, pero hay parámetros que no son negociables, como te los he venido repitiendo durante todo el sermón. Hay parámetros que no son negociables. La Biblia no te dice: si eres infeliz con tu esposa, busca otra, que esa sí te va a alegrar. No, es un parámetro innegociable. La Biblia no te dice: si es que te alcanzas, diezmas. Si es que no te alcanza, no. Es un principio que tengo que hacer y tener.
Amén. La Biblia no nos dice, por ejemplo, cría a tu hijo, si es que te cae mal, dale una adopción. No. Me dice que lo ame y que lo dirija como una flecha hacia su propósito y su destino. Y cuando yo estaba leyendo la escritura, me encontré con algo que estamos viviendo en la actualidad sobre este tema. Miren, mis hermanos, la sociedad, aparentemente el sistema de este mundo nos está llevando ventaja a nosotros, la iglesia. Pero en tus manos y en nuestras manos está la responsabilidad y el compromiso de hacer que la palabra de Dios tome vida y tome fuerza. Yo no sé cuántos aquí han visto, últimamente hay tantos conciertos y vivimos en un mundo donde las palabras, el enemigo también sabe, ¿sabes? El enemigo también conoce la palabra de Dios. Satanás se la conoce toda. El tema es que él no la aplica y tampoco la entiende. Pero dice la palabra acá: vivimos en un mundo donde las palabras son utilizadas con el fin de confundirnos, contaminar, hacernos perder y caer. Estamos hoy en un mundo inclusivo, entre comillas, donde ya reemplazamos las palabras que terminaban antes en A y en O por una E. No, es que voy a tener un niñe, porque no sé qué va a hacer más adelante. Une niñe. No, es que mi hijo va a ser abogade, porque no sé si va a querer ser abogado o abogada. Y las palabras comenzaron a ser trastocadas. Y esto es algo no negociable. Di conmigo: yo no negociaré los principios de mi Dios. No estamos para negociar aquello. El problema es que son tan sutiles el sistema de este mundo y nos quiere hacer inclusivo. ¿Quiere ser inclusivo? Haga una rampa en la entrada de su casa para que entre una silla de ruedas. ¿Quiere ser inclusivo? Quienes tienen restaurante, haga el menú con braille para que la gente pueda tocar y ver qué inclusivo es. ¿Necesitamos ser inclusivos? Sí, pero inclusivos ante la gente con necesidad que no puede tener acceso rápido. Pero no ser inclusivos para incluir lo que no está en el corazón de Dios, mis hermanos. No está en el corazón de Dios. Nuestra fe no es negociable. Nuestra fe tiene principios claros. Y tenemos que ser esa generación que, aunque nos cueste, aunque muchos se vayan, hay mucha gente que se va a terminar yendo, sí, pero tú y yo tenemos que perseverar. No seamos de aquellos que le digamos: Señor, es duro esto, la gente se está yendo, pues que se vayan, nos queremos ir nosotros también. No, yo voy a permanecer, porque sé que la vida después de esta tierra continúa al lado de mi Padre Celestial, iglesia. Y esa es la verdad que tú y yo tenemos. No podemos negociar la libertad de nuestros hijos. Mis amigos, yo cuando tenía 8, 9 años, 10 años, veía televisión con libertad, pero hoy ya no se puede. Ahora primero tengo que verlo yo, a ver si es que mi hijo lo puede ver. Nos robaron la libertad de poder educar a los nuestros. Ahora tampoco nos insensibilicemos, seamos sensibles ante las necesidades de esas personas. No te estoy diciendo con esto que te apartes, sino que tus palabras, tu testimonio y tu amor pueda transformar la vida de esa persona que quizás hoy está confundida, iglesia. Amén. Que nosotros podamos hacer una carta, un menú, que cuando la gente diga: ¿cómo cambio mi vida? A este lo tengo que buscar. Este era perdidazo, sí, tenía amigotes, pero ¿cómo ama y le sirve a Dios? A él lo tengo que ir a buscar. Y yo sé que aquí estoy hablando con la gente correcta, con la gente que va a levantar el nombre de Jesús, y vamos a estar claros en nuestra fe hasta el final de nuestros días, iglesia. Así nos quiere Jesús, una iglesia comprometida, una iglesia que ame hacer la obra de Dios con claridad. Y hay un nombre en la escritura que me encanta tanto, y con esto termino. Un hombre llamado Daniel y sus amigos. Dice la escritura, y te lo voy a parafrasear súper rápido por el tiempo. Había un rey llamado Nabucodonosor que tenía un sistema pagano y quería que todo el mundo, toda la gente, adorara una estatua gigante, el cual era él. Y el rey llama a uno de sus subordinados y les dice lo siguiente: Daniel capítulo 1 versículo 3. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Versículo 5. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía.
y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Dice la Biblia que el rey mandó a llamar a los mejores. El enemigo no quiere a cualquiera en sus filas, va a querer a los mejores. Nabucodonosor quería a los mejores. Dice la Biblia que sean príncipes. Y dice la escritura que el rey tenía una estrategia: criarlos por 3 años y darle alimento. Te hago una pregunta: ¿Nabucodonosor lo que quería era alimentar la barriga de ellos? No. ¿Sabes lo que Nabucodonosor inteligentemente quería hacer? Tener una estrategia de inculcarles su cultura, de que ellos puedan saber qué comer y que luego, cuando salgan después de esos 3 años, empezar a crear cultura en su familia y en las demás personas. ¿Acaso les daría algo que les haga daño? No. El rey Daniel no despreció la comida porque algo les iba a hacer mal. Daniel lo que hizo es: yo no voy a negociar contigo, rey. Yo voy a seguir adorando a mi Dios. Yo voy a seguir proclamando su nombre. Y ahí mismo en el versículo 8 dice la escritura: Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no obligara a contaminarlos. Versículo 9: y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Iglesia, si tú decides no contaminarte, Dios te va a dar gracia y favor para con tus enemigos, para con aquel que no te quiere oír, para con aquel que no quiere volver a conversar contigo. Para ese banco que has tocado las puertas, Dios te va a dar favor y gracia para darte todo lo que tú necesitas. Amén. Pero la clave está en no contaminarnos. ¿Es fácil contaminarse? Sí, es fácil. Van a venir propuestas a nuestra vida, pero si estamos bien parados y conocemos tanto el corazón de Dios y aplicamos su palabra, nos vamos a poder parar firme y decir: no, yo no voy a negociar contigo, porque mi familia va a ser bendecida a través de ti. Muchas veces creemos que necesitamos tanto dinero para ser felices, y empezamos a crear parámetros falsos que esta sociedad nos ha hecho entender. Pero yo quiero que hoy usted y yo entendamos que lo que nuestra familia necesita son 2 padres que se amen. Amén. Que no es que nuestros hijos necesitan, es enseñarles cuánto nosotros amamos a Dios y que no nos contaminemos. Que por más propuestas indecentes que vengan, no las tomemos y digamos: iglesia, Señor, yo te creo a ti, porque sé que tú me vas a proveer. Tú eres mi pastor y nada me va a faltar. Aunque ande en sombra de valle y de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y esa es nuestra verdad, iglesia. Esa es nuestra verdad. Amén. Quiero que se ponga de pie ahí donde está, si es tan gentil, para ir terminando. Y quiero leerte este último verso. Hay personas que están aquí, capaz están preguntando: pastor, con mis palabras realmente le he hecho mucho daño a mi familia. Con mis palabras realmente he sido el causante de destruir mi negocio. Con mis palabras han sido la catapulta para que hoy yo sea rechazado. Con mis palabras me he encargado de destruir tantos corazones. Con mis palabras me he encargado de hacerle daño a tanta gente, inclusive a los que más amo. Pero el Señor te trajo a este lugar no para recordarte lo que tú hayas dicho, sino con lo que tú vas a decir a partir de ahora. ¿Cuál es tu referente? La palabra de Dios. ¿Qué decir el día de mañana a alguien con la palabra de Dios? Salmos capítulo 119, versículo 116. Y quiero que esta sea tu oración durante toda esta semana, iglesia. Dice el libro de Salmos: susténtame conforme a tu palabra y viviré, y no quede yo avergonzado de mi esperanza. Ahora quiero que todos la leamos juntos. A la cuenta de 1, 2, ahora. Susténtame conforme a tu palabra y viviré, y no quede yo avergonzado de mi esperanza. La esperanza que tú tienes en Jesús no va a ser una vergüenza si cumples su palabra. Conforme a su palabra, tu esperanza te va a dictar los mejores días que vienen por delante, iglesia. Amén. Y esa es la palabra que Dios quiere traer para tu vida.